El Evangelio de Juan, vamos a dar inicio. El Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu y Santo del de Dios. Santo Amén. Espíritu. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya habíamos orado. Puede sentarse. Aleluya, gloria a Dios. Ok, entonces estaba preguntando que qué es una herejía. Usted dirá, ¿y qué tienen que ver los versos que leyó el hermano con una herejía? Usted se preguntará. Entonces, como somos bien curiosos nosotros. Entonces, preguntaba qué es un hereje o una herejía. Viene de la palabra griega jaireo, que es hereje, horizo, herejía. Alguien que crea disensión. Como pleito. Alguien que crea disensión. Desunión. ¿Qué tiene? Pleito. Disensión. Que separa. Introduce errores doctrinales. Ese es un jaireo, un hereje que introduce errores doctrinales contradiciendo el contexto de la palabra de Dios. Una persona conflictiva. Aleluya. Por solo el hecho de transmitir disensión en la iglesia o introducir errores doctrinales dentro de la iglesia. Va en contra de lo establecido bíblicamente. Eso es herejía, horizo o jaireo, que es hereje. O sea, es un sinónimo. Amén, hermanos. Amén. Entonces aquí el asunto es ¿a qué tipo de herejía nos estamos nosotros refiriendo cuando estamos hablando del Evangelio de Juan? Juan ataca más que todo desde aquel tiempo, desde los primeros creyentes. Juan ataca lo que es realmente el gnosticismo. ¿Ustedes han oído mencionar los gnósticos? Los gnosticismos. ¿Qué concepto tenemos nosotros de un gnóstico? ¿Qué hace un gnóstico? Espiritista. Que se puede levantar en el aire el sol. Eso es el yoga, que viene siendo lo mismo el yoga como el gnosticismo, porque es una transición entre lo que la mente puede hacer con el cuerpo. Amén. Entonces el que practica el yoga cree que por aquello de estar en trance se le quitan los dolores, se le quita esto, se le quita lo otro, y es prácticamente una de las características que tiene el gnosticismo. Amén. Gloria a Dios. Entonces,
El gnosticismo, hermanos, aparece en el siglo I, en el siglo II, después de Cristo. Pero Juan, en sus escritos, en el Evangelio y tanto en las cartas también, Juan y Pablo en la carta a los Colosenses, Pablo hace ver que la necesidad de los creyentes de poder tener la facultad de saber la personalidad de Cristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque esa herejía del gnosticismo ataca prácticamente lo que es la humanidad del Señor Jesús, su cuerpo humano. Entonces, resulta de que aparecen, hoy nosotros sabemos que aparece en ese siglo, pero la Biblia nos enseña a nosotros que ya en el tiempo de los primeros cristianos, cuando ya vamos a las cartas de Juan, encontramos nosotros que ya en ese tiempo ya existía el gnosticismo. Gloria a Dios. Amén. Que viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer, significa conocimiento, no como el conocimiento que Dios da, sino es un conocimiento arraigado más que todo en la mente humana. Amén. La mente humana. No sé si me voy a entender. El conocimiento que Dios da, nos da a nosotros la capacidad de poder discernir y hacer las cosas correctas. Aleluya. Discernir entre lo bueno y lo malo. Y hacer las cosas correctas. De ahí que también Dios nos da a nosotros virtud para que nosotros podamos entender las cosas. Porque la virtud también nos lleva a nosotros a tener ¿qué? A tener un encuentro, digamos. No somos encuentristas nosotros. Un encuentro personal entre Dios y nosotros. Aleluya. La virtud nos lleva a nosotros a tener esa comunión con el Señor. Intimidad con Dios. Entonces, el conocer a Dios. Muchos creyentes dicen ser creyentes. Muchos creyentes dicen, conocen la palabra de Dios, pero no conocen a Dios. Pero no conocen la persona del Señor Jesús. Entonces le dan gloria a Dios. Amén. Porque una cosa es el conocimiento y otra es conocer a Dios. Amén. Entonces, estos gnósticos, como les decía, viene de la palabra gnosis y es una doctrina religiosa esotérica. Fíjese bien por dónde vamos ya. Es una doctrina esotérica y a la misma vez es una herejía. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces ellos atacaban la mente de los creyentes, entraban a las iglesias y atacaban el conocimiento de las personas que habían recibido el Evangelio. ¿Por medio de qué? Por el testimonio que da Juan de que Jesús es hijo de Dios. Aleluya, gloria a Le dan Dios. gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces, el gnosticismo, ¿qué es lo que enseña? El gnosticismo enseña que el ser humano puede llegar a tener alto conocimiento. Sí. Alto conocimiento de las cosas. Y ese alto conocimiento del ser humano lo puede llevar a la salvación. Y nosotros sabemos que el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Entonces, ellos decían no, eso no. Lo que Jesús dijo no tiene nada que ver. Nosotros sabemos, decían los gnósticos, que el alto conocimiento entonces nos puede llevar a salvarnos. Entonces, ya en los escritos más adelante vamos a encontrar que por qué el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses ataca esta doctrina. Y también hay unos textos en Primera de Timoteo en el cual vamos a ver nosotros cómo Pablo llama falso a lo que es el gnosticismo, el conocimiento, el conocimiento humano. Entonces, estamos, Amén. tenían que
podían ellos entender que por tener el alto conocimiento podían ser salvos. Estamos ahí. Gloria a Dios, aleluya. Misterioso, y es que solo para algunos pocos. ¿Bien? Un conocimiento misterioso, pero que solo era revelado para unos pocos. Para unos pocos que podían llegar a obtener ese alto conocimiento que ellos enseñaban, los gnósticos. Para unos pocos. Y la Biblia nos enseña a nosotros que por tanto Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios va hacia todos. Amén. La palabra de Dios es hacia todos. Gloria a Dios. Amén. Pero de ahí depende, no de mi alto conocimiento, sino que depende de lo que Dios haga en la vida de la persona que recibe la palabra de Dios. Que Dios nos ha dado el conocimiento que Él es verdadero, que Él es benigno, que Él es misericordioso. Nosotros sabemos, nosotros conocemos que el Señor Jesús está sentado a la derecha del Padre e intercede por todos aquellos que se acercan. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, decían ellos que era para algunos pocos. Error. Revelaciones secretas acerca de la divinidad y que este conocimiento de las cosas lo puede llevar a la salvación. Ahí estamos. Amén, amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. O sea, no necesitas a Cristo. Usted encuentra hoy en día personas que tienen su mismísimo argumento de lo que es el Evangelio. Sí, amén, así es. No, yo creo que, como el Señor dice, como dijo uno la última vez, que el Señor cuando venga entonces nos va a quitar toda la podredumbre y nos va a llevar. Pues sí, algo así parece que dijo. Tenga misericordia, Padre. Entonces, eso es tener un alto conocimiento de sí mismo y no de lo que Dios dice. Sí, y eso es gnosticismo. Es equivocado. Es gnosticismo. Entonces, resulta, hermanos, que el budismo también tiene parte de gnosticismo. Fíjense bien por dónde vamos. El budismo. El yoga, ya lo mencionamos, también es parte del gnosticismo. Entonces, el gnosticismo ataca a los primeros cristianos, así como hemos visto aquí como Juan va en contra de esa enseñanza. Porque Juan dice, en el principio era el verbo. En el griego, verbo es logos. Gloria a Dios. Logos. La palabra hecha. ¿Hecha qué, hermanos? Y eso ya lo hemos visto. Hecha carne. Amén. La palabra, el discurso que Dios da. Amén. Amén. Entonces vienen los gnósticos. Afirmaban que siendo la carne mala, ellos afirmaban que la carne mala, el espíritu bueno. Espíritu bueno. Y Jesús anduvo caminando en su ministerio en medio de los hombres. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y vieron su gloria, dice. Amén. Gloria como el unigénito, único, Hijo del Padre. Amén. Entonces dijeron ellos, aleluya. Entonces decían ellos, ¿cómo es que si la carne, el alto conocimiento, si la carne es mala, ¿cómo es que Dios va a andar en ese cuerpo? Imposible que este sea Dios, porque Dios es divino, ¿verdad? Dios es divino, pero es imposible que este sea Dios, porque es un hombre, porque anda en la carne. Entonces, eso era lo que ellos creían, o hay gente que también así lo cree en este tiempo. Era imposible que Dios se encarnara en forma humana. Entonces negaban rotundamente la encarnación de Cristo. Y Juan aquí, en el primer versículo, en los primeros 2 versículos dice, en el principio era el verbo, el logos, el
Theos, Dios. El verbo en el griego, el verbo logos en el griego tiene una contracción que dice ojo. Tiene una contracción en el lenguaje griego que dice ojo, que significa el, los, las, ellos. Verbo. Esto no es para la mente finita. Esto es para los que hemos alcanzado sabiduría. Entonces, esa palabra verbo significa la palabra. El logos. Y mire cómo dice. El logos. El, los, las. Ojo. El, los, las. Cuando nosotros vamos a la escuela y estudiamos el idioma nacional, porque ahí nos van enseñando el idioma nacional, encontramos el verbo. Nos enseñan a conjugar los verbos. Amén. Verbo. Él, ella, tú, ella, nosotros, vosotros. Y ahí va. No me recuerdo muy bien cómo era, ¿verdad? Porque ya tiempo estuvimos en la escuela. Pero sí nos enseñaban a conjugar los verbos. Amén. Entonces, verbo, él, los, las, ellos. Amén. Amén, aleluya. Refiriéndose a la divinidad de Cristo. Gloria a Dios, Ellos veían aleluya. a Cristo en su cuerpo humano, pero ellos decían, ¿cómo va a ser Dios este? Siendo un humano, si la carne es mala. Que el Señor reprenda al diablo. Mire, en el principio, antes de todo lo creado, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Esa Aleluya. connotación, ese con que aparece allí, es, en el griego es a la par de, Amén. contiguo a. Eso Amén, significa. aleluya. Entonces, dice, el verbo, el logos, Cristo, era con Dios, estaba a la par de Dios. Entonces, esto no me pueden venir a decir a mí que Jesucristo es creado, porque Él es desde el principio. Amén, gloria a Dios, De aleluya. Dios. Y el verbo era Dios, estaba al lado de Dios, siendo igual Adiós. a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Este era en el principio con Dios, vuelve a decir Juan en el versículo 2. Aleluya, gloria a Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Bendito Rey. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él y Para Él. para Él. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por quién? Gloria a Dios. Por el verbo, por el Amén. logos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria al Y en el Señor. 14 dice, y aquel verbo, aquel palabra, aquella que el hablar, la palabra de Dios fue hecho carne. Es en ese momento cuando el Señor Jesús toma forma humana. La mismísima palabra de Dios hecho el Dios humano. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Entonces, y estos decían de que la carne era mala, porque ellos se consideraban que hacían y deshacían con su cuerpo y no tenía nada que ver, porque el espíritu era el bueno. Andaban fornicando, adulterando, andaban haciendo aquí, andaban haciendo allá, así como hoy la gente, porque la carne es mala, pero el espíritu es el bueno. Que se vayan al diablo. El Señor Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria Aleluya. Amén, Gloria a Dios. Entonces dice, y aquel Te verbo adoramos, Jesús. fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Señor Jesús obtiene dos tipos de nombres: unigénito y primogénito. Cuando se le aplica unigénito es porque Él es único Hijo de Dios. Aleluya. No hay otro Hijo de Dios. Gloria a Dios. Nosotros somos hijos de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Cristo. Porque nos adoptó. Amén. Aleluya. Somos adoptados en el Gloria a Señor. Dios. El Padre
tuvo misericordia de nosotros y nos hizo aceptos para que nosotros nos podamos acercar a Él por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces de ahí que nosotros decimos ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque así como el Padre da a su Hijo unigénito, es ahí donde nosotros alcanzamos también el ¿qué? La potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Jesús es nuestro hermano mayor. Amén. No se equivoque, Jesús no es el Padre, no se equivoque. Jesús es nuestro hermano mayor. De ahí que la Biblia nos enseña a nosotros que somos coherederos en Cristo. Amén. Todas las cosas que el Padre le ha dado al Hijo, las recibimos nosotros. Aleluya a Dios, Gloria a aleluya. Dios, aleluya. Gracias. Dice la Biblia, mi hijo eres tú, le dice en la carta a los hebreos. Yo te he engendrado hoy. Pídeme por herencia a las naciones. Aleluya. Y recuerde usted que cuando el juicio de Dios venga, la iglesia estará con Cristo. Amén. Y así como el Señor juzgará al mundo, así también la iglesia va a juzgar al mundo. La iglesia juzgará a los demonios. La iglesia juzgará todo juicio, porque todo juicio le ha dado el Padre al Hijo. Amén, Y amén. si nosotros nos vamos con el Señor, gloria a Dios, aleluya, nosotros estaremos también siendo coherederos del juicio que Dios va a hacer. Gloria, Rey. Gloria a Dios. Y ahí que nosotros debemos de sentirnos privilegiados de que Cristo haya venido en carne. Aleluya. Nosotros debemos de sentirnos privilegiados de que el Señor resucitó con su cuerpo humano. Estos niegan a Cristo. Santo Dios. Aleluya, Padre. Esta de otra, misericordia. vamos a dejar ahí a los gnósticos. Esta otra que se llama docetismo, Santo. que viene siendo lo mismo como los gnósticos. ¿Qué es eso? Los docetas, los que practican el docetismo, vienen siendo una rama de los Gnóstico. gnósticos. Los gnósticos. ¿Qué era lo que creían los gnósticos? Dijimos. Que la carne era mala y el espíritu era bueno. Amén, aleluya, correcto. Ya vamos a entrar a las preguntas. Entonces, dijimos docetas, docetismo, ¿verdad? El docetismo es otra herejía, Santo Dios. que en general se toma con la creencia que los sufrimientos, estos docetas creían que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y la humanidad de Cristo era una ilusión. Era una ilusión. O sea que prácticamente no hubo sacrificio y prácticamente el Señor Jesús no tenía cuerpo humano porque era una ilusión nada más. Santo Dios. Y eso se enseñaba en ese tiempo. En ese tiempo. O sea que la forma humana de Cristo era ¿qué? Una ilusión óptica. A ustedes les han enseñado, les decían a esto. Ya vamos a ir a las cartas de Juan. Les han enseñado de que anduvo aquí en cuerpo humano, pero eso fue una ilusión, decían ellos. Es una ilusión. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Juan advierte a la primera iglesia contra el gnosticismo, que era prácticamente, se funcionaba con el docetismo. Venía a ser prácticamente igual. Aquellos decían que la carne mala, el espíritu bueno. Y estos docetistas decían que era pura ilusión el sacrificio de Cristo. ¿Estamos, hermanos? Amén. Ven, aleluya. Vamos a ir a primera de Timoteo. Timoteo. Primera de Timoteo. Gloria a Dios, aleluya. Gálatas, Efesios, Colosenses. Timoteo. Primera de Timoteo.
Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer. 6. Amén. Usted va a ver ahí que en su Biblia dice, en el índice del versículo 20, dice, encargo final de Pablo a Timoteo. Amén. Gloria a Dios. 6:20. Dice, oh Timoteo, 6:20, guarda lo que se te ha encomendado. Fíjese la advertencia que le hace el apóstol Pablo a Timoteo. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ahí está. La palabra ciencia es gnóstico. Gnosis, gnosticismo. Y Pablo la llama falsamente llamada ciencia. Quiere decir que cuando Pablo le escribe a Timoteo, le está advirtiendo de que esta herejía ya circulaba en la primera iglesia. Esto que acabamos de ver de los gnósticos y los docetistas, que prácticamente venía a ser lo mismo. Entonces Pablo le dice, la falsa ciencia, ten cuidado, le está diciendo Pablo, de esa falsa ciencia, la cual dice, profesando algunos, dice el 21, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, la humanidad de Cristo, está perdido. Porque aquí dice, los cuales profesando se desviaron de la fe, están desviados de la fe. Pueden ellos decir que están en la fe, pero no es así. No es así. Los sabelianos practican estas cosas, porque los sabelianos ellos dicen que el Padre era Jesús. En sí no lo dicen abiertamente, sino que ellos lo que enseñan es que el Padre era Jesús. Entonces, ¿dónde está la humanidad de Cristo? ¿A dónde queda la humanidad del Señor? Su carne, su cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Niegan la resurrección de Cristo. ¿Con qué cuerpo resucitó el Señor? Niegan la resurrección de Cristo. Entonces de ahí sabemos nosotros que los sabelianos es una mezcla de gnosticismo y docetismo, porque viene a dar a lo mismo. Viene a dar a lo mismo. Y Pablo le advierte acá a Timoteo de esas herejías que hoy en día allá andan, allí andan, en el aire andan. Usted las encuentra por todos lados. No, el Padre es Cristo. Por eso Juan, vuelvo y repito, Juan habla en el Evangelio de Juan y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y Juan lo explica normalmente. Lo único que nosotros, para poder llegar a entender cuando se refiere a las palabras que que el apóstol Juan está diciendo en su evangelio, tenemos que indagar e ir más adentro de lo que vemos nosotros normalmente. Amén. Pero nosotros tenemos una costumbre de que oímos por allá, pero no indagamos en lo que la Biblia enseña. O sea, ¿por qué es que Juan dice eso? ¿Por qué es que me está diciendo que Jesús es el Padre? Entonces me está negando. ¿El qué? ¿Me está negando qué? Me está negando la muerte vicaria de Cristo. Me está negando su resurrección. Y me está negando la salvación que Dios otorga por medio del sacrificio de Cristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Regálale una ofrenda de palmas. Gloria a Dios. Vamos a ir a Primera de Juan. Ya vamos a ir entrando a lo que Otra vez. es. Primera de No, Juan. estábamos en el Evangelio. No, en primera de Juan. Juan, después de Acerca Pedro. del Apocalipsis. Primera de Juan, ¿qué capítulo? Primera de Juan, dije,
1. Vamos a ver qué lo dice el apóstol Juan de nuevo. Primera de Juan 4. Amén. Cuatro. El 1. 1. Después vamos a ir al capítulo 4. El 1. Vamos al uno. 1. Primera carta. Amén. Apóstol Juan. Lo que era desde el principio. Ahí está. Desde el principio. No de lo creado. No. De lo creado. Porque Dios crea todas las cosas. Amén. Lo que era desde el principio, desde antes de la creación. Desde antes de que todo fuera creado. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Mire, el apóstol Juan está dando testimonio de que él fue testigo ocular de haber visto a Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Lo que hemos contemplado, contemplaron la gloria de Dios en el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Lo tocaron al Señor Jesús. Si no, acuérdense cuando irrumpe en la reunión que tienen todos ellos y todos se asustan y el Señor les dice: no se asusten, que no soy un fantasma, tocadme, palpadme, que yo mismo soy, dice el Señor. Y ellos se levantan todos y lo tocan al Señor, y el Señor resucitado se les presenta. ¿Cuánto le dan Gloria a gloria? Jesús. Gracias, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos, o sea, tocaron. ¿Tocante a qué? Al verbo de vida, al logos, a la palabra hecha Aleluya. carne. La palabra hecha carne. Gloria a Dios. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual Aleluya. estaba con quién? Con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Gloria a Y Dios. nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Padre y con su Hijo. Hijo Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Da cuenta amén. como Bendito Juan, Dios. como Juan hace ver la humanidad del Dios hombre. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. ¿Por qué? Porque estos hijos del diablo andaban enseñando otras cosas. Y entonces Juan tiene que ir a los creyentes, a los primeros creyentes, para mostrarles por medio de sus escritos que Jesús 100% hombre, 100% Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora vamos a ir al 4. Gloria a Dios, aleluya. Estamos en las herejías. Gloria a Dios. Y vamos a regresarnos a Colosenses 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Qué entendemos nosotros? A ver, hermanos, cuando Juan nos está diciendo que probemos los espíritus. A ver, participen, hermanos. Que hay que discernir. Hay que discernir si la persona, pues, lo que está diciendo es verdad, si es espiritual. Entonces, ¿qué podemos? Cuando Juan está diciendo de que hay que probar los espíritus, entonces está diciendo hay que probar al que predica. No, no está Claro que hablando sí. de eso. Claro Sí, que a ver, está diciendo Claro que mentiras. sí. Bueno, a ver, está hablando Sí. mentiras. Pero eso Sí. se da cuenta la gente si está hablando mentiras. Entonces no hay discernimiento. Por eso aquí está la Biblia también, ¿ves? Entonces no hay discernimiento. Pero Entonces siempre. Juan nos ordena a nosotros probar. Amén. Probar. Nosotros tenemos la capacidad de probar. Amén. Con la Biblia. Con la Dios nos ha dado la capacidad de probar. Los falsos profetas no nos quieren hacer burros a nosotros para que nosotros no escudriñemos la palabra.
Y Dios nos ha dado, según el apóstol Juan, la capacidad de probar los espíritus. Aleluya, gloria Y a es Dios. como dice, Amén. si son de Dios, ahí está. Si son de Dios. Pero nosotros hay un problema, que nosotros por solo el hecho de que mienta a Dios, ya es mi hermano. Entonces son mis hermanos, en fin. Ajá. ¿Qué más? Los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día. Los Jesús solos. O sea, No, los Jesús solos. Los solos. nosotros deberíamos de ser como los de Berea. ¿Se acuerdan de los de Berea en el libro de los Hechos? Ya lo vimos. Ya lo vimos. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hacían los de Berea? A ver. No me acuerdo. ¿Qué es lo que hacían? Probaban si lo que el apóstol Pablo les predicaba. ¿Cómo lo probaban? Era verdad. ¿Cómo lo probaban? Por medio de las escrituras. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palmas al Señor? No, el falso profeta nos dice a nosotros, no, vos no me puedes juzgar porque yo soy el ungido. Santo. El falso profeta nos quiere hacer burros a nosotros, ponernos unas orejas así, en el sentido en que yo no le puedo probar a ver si me está diciendo la verdad. Santo Dios. Amén. Y es ahí donde tiene sojuzgada la gente. ¿Verdad? Es que usted me dijo que si le daba $2,000, el Señor me iba a dar 4,000 y no me dio nada. Te reprendo, Satanás, no tenés fe. Santo. Así es el falso profeta. Ay, Dios mío. Así es el falso profeta. Y cuando se les confronta, igual también. Tú no puedes juzgar al ungido de Jehová. Váyanse al diablo con esa asunción diabólica que tienen, porque nosotros no somos burros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Nosotros entendemos la palabra de Dios. Somos ovejas. Gloria a Dios, aleluya. Mire, ve, dice, porque muchos falsos profetas han salido, ¿por dónde? Por el mundo. Vale, ahí está. Está hablando de los falsos profetas, igual a esto. Igual a esto. Entonces, Juan nos sigue amonestando en el 2 y dice, en esto conocer del Espíritu de Dios. ¿Me cuenta? Amén. Nosotros sabemos que hay falsos profetas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Amén. Sabemos. Y en eso conocemos nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, según el apóstol Juan. Aleluya. Gloria a Dios. Mire lo continuo del versículo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de... Dios. ¿Y qué hacían los gnósticos y los docetistas? Decir que no. Es que como, mire, es como la Trinidad. La Trinidad es algo que le es revelado al hombre. La Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Amén. Amén. Pero se nos es manifiesta. Se nos enseña a nosotros que hay un Dios Padre, Dios Hijo Y Espíritu Santo. y Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces, la Trinidad no le es revelada a los cabezones, la Trinidad le es revelada a aquel que es humilde y busca de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Entonces dice Juan, mire, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Qué deducimos nosotros cuando Juan dice que la gente que dice que Jesús es el Padre? ¿Qué deducimos nosotros? ¿Deducimos que es mi hermano o deducimos que es cristiano? No es mi hermano. ¿Cómo dice Juan? No es de Dios, dice. No es de Dios. Amén. Amén. Y este, dice, es el espíritu de ¿quién? Del anticristo. Mira, una de las artimañas del diablo, y que el Señor lo reprenda, es negar la divinidad humana de Cristo.
¿Por qué cree usted que el diablo les entumece la mente a que anden negando de que Jesús es hijo de Dios? ¿Por qué creen ustedes? Están perdidos. ¿Por qué creen ustedes que el diablo les entuta tanto la mente para negar que Jesús es hijo de Dios? Porque el diablo conoce el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Porque el diablo, hermanos, va a ir en contra de la humanidad de Cristo, porque sabe que en esa humanidad divina que el Señor tenía está la vida. ¿Cuánto le dan por Aleluya, él? gloria a Y Dios. el diablo ha venido para matar, destruir, hurtar. Aleluya. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén, amén. Entonces el diablo hay artimañas que nosotros no las llegamos a entender. Aleluya. Porque va a atacar la vida, va a atacar la vida eterna que el Señor nos ofrece. No, si ese no era Dios, ese solo era el estuche. Santo. Así dice el diablo. Si no, acuérdese en el huerto del Edén cómo le llega a Eva. Mire, el diablo pone en mal a Dios. Le está diciendo a Eva que él es egoísta. Y amén. Y le dice, bien sabe Dios, le dice. Fíjese cómo le tergiversa toda la verdad. Le dice, bien sabe Dios que el día que comas de ese árbol, serás igual a él. ¿Qué le estaba diciendo? Y Dios no quiere que seas igual a él. Y que el diablo, Ajá. que el Señor era mentiroso. Está mintiendo. Ah, Santo Dios. que el Señor reprenda al diablo, hermano. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Aleluya, gloria Gloria a Jesús. Mire, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Parte del anticristo. El anticristo se opone a todo lo que es Dios, Toda verdad. a todo lo que es que Cristo en su humanidad divina. Aleluya. Bendito y alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios, Padre. Allí mismo, segunda de Juan. Segunda de Juan. Segunda de Juan, capítulo único. Solo uno tiene. Amén. Gloria a Dios. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿Quién es la señora elegida, hermano? De ahí nace Torrefuerte. La iglesia, correcto. Sí, es correcto. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. A la iglesia en general. A quienes yo amo en la verdad, dice Juan. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Dice el 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Se da cuenta? ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Bien. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad, fíjense, porque vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor. ¿O no dijo así? Amén. Mirad, fíjense. Pero nosotros no miramos la palabra de Dios, nosotros miramos el teléfono, la tele, ¿qué más? La empillota, el empillote, esos pechocamiones, ¿verdad? La empillota que enseña para acá, que enseña para allá, y el Señor nos advierte, fíjense, miren. Aleluya. ¿Por dónde viene el diablo? ¿Qué es lo que el diablo está haciendo pedazos a la iglesia hoy? Sí, amén, aleluya. El diablo teniéndola embelesada a la iglesia en fiestecitas, ¿en qué? Pachanga. A ver,
¿En qué más? En fiestecitas, en cumpleaños, en fiestas rosas, hay un montón de greñudos ahí con una que está cumpliendo 15 años. En fin, y eso se lleva la honra y la gloria, y al Señor esperando honra y gloria. Y Él es digno de toda alabanza. Él es digno de Él es digno, porque Él es digno, fue uno. Sí, Señor, gracias. Y la iglesia está, pero bien botadita. Y el Señor, fíjense, hombre, miren, fíjense. Abre los ojos, hijitos míos. Y usted, mire, cuando vayamos a los proverbios otra vez, usted va a encontrar, miren, fíjense, tengan cordura, sean así, sean allá. Porque los proverbios fueron escritos para los hombres, para los jóvenes, Para todos. y para los viejos también. Amén, amén. Ajá. Para Entonces, nosotros. Los ancianos. usted va a encontrar hasta 8 definiciones, cuando vayamos a los proverbios, usted va a encontrar 8 definiciones en las que el Señor dice tengan cordura, hombre. Fíjense, hombre, sean prudentes, miren, miren. Oiga. Oír, retener, dicen los proverbios. Aleluya, gloria a Dios. Y esto, y el apóstol Juan, como es el apóstol del amor, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Suavecito se les fue. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es este? El engañador y el anticristo. Vaya. Aleluya, Padre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir a Colosenses. Ya estamos terminando. ¿Dónde está Colosenses? Después de Tesalonicenses. O después de Timoteo. ¿Está después de Tito? Ahí, está cerquita. No. Después de ti. Para atrás. Antes de Timoteo estaba, ¿verdad? Antes de Tesalonicenses. Ajá. Tesalonicenses, Tesalonicenses. después de Filipenses. Antes de Tesalonicenses. Colosenses. 1. Vamos a leer desde el 15. Vamos a leer. 1:15. Gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde estamos contentos? Ven, Amén. aleluya. Gloria a Dios, estamos aprendiendo de la palabra. Gloria a Dios. Dice 15. Aleluya. Colosenses 1, 15. 15. Él es la imagen. Del Dios. Ah, ya ve que solo era una ilusión. Ya ve que solo era la carne mala ahí. Dice, porque Dios da a conocer al Padre. Padre. El Señor Jesús da a conocer al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Verdad? El Señor Jesús en su cuerpo humano. Dios es espíritu. Amén. Dios Padre es espíritu. Aleluya. Él está sentado en su trono, Amén. pero tiene forma humana. Es espíritu, pero tiene forma humana. Si no recuerde Apocalipsis cuando dice la Biblia que Él tiene el rollo en su mano derecha. ¿Y quién toma de la mano derecha del que está sentado en el trono? El Cordero. El Cordero, Cristo. Amén. Amén. Estamos. Dios Padre es espíritu, pero el Señor todavía tiene su cuerpo humano. Gloria a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Ahí aparece que es, ¿qué? Primogénito. El primero. Nosotros, las madres, los padres, consideramos tener un primogénito. ¿Por qué? Es el primero. Es el primero de los hijos. Amén. Entonces dice, Él es el primogénito de toda creación. Aleluya. No es que Él sea creado. Es No. el primero. No es que Él sea creado. Es que Él nació entre muchos hermanos. No es que Él sea creado, porque Jesús ya existía. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Amén. Aleluya. Pero Él toma forma humana para poder venir. Porque si el Señor viene, no hay salvación. Aleluya. Si el Señor, mire, dice la Biblia, hermanos, que
Dice que fue tentado en todo el Señor Jesús. ¿Por qué cree usted que fue tentado el Señor Jesús en todo? ¿Por qué es que el diablo se le aparece después del ayuno? ¿Por qué es que el Señor Jesús, los fariseos trataban de verle el resbalón, lo tentaban? Porque así mismo pasa con nosotros. Si Él no hubiera sido partícipe humanamente de las tentaciones, entonces ¿cómo se va a compadecer de nosotros? Sí, amén, aleluya. ¿Sí? ¿Cómo se va a compadecer si la Biblia enseña de que Él sufrió por nosotros? Pero tenía que nacer el Señor Jesús, hacerse humano como nosotros, para poder entender todas las tribulaciones que nosotros enfrentamos. Aleluya. Amén. ¿Estamos? Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios, aleluya. El 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra. y las que hay en la tierra, Las Visibles e invisibles. e invisibles, Sean tronos, Sean sean tronos, dominios, sean dominios, y sean principados, sean potestades. sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Y para Aleluya, Él. bendito Dios. Dios Padre crea todas las cosas, Aleluya. porque este es mi Hijo amado. Por medio de ti haré la tierra, por medio de ti crearé todo, por medio todo lo que es creado, ya sea, usted recuerda que el diablo se trajo la tercera parte de los ángeles, que son los demonios también, esos fueron creados por Dios también. Amén, aleluya. Aunque se rebelan contra Dios, se rebelaron contra Dios, andan rebelados contra Dios, pero un día tendrán su castigo. Entonces, ¿qué pasa? Todas las cosas, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, Y para Él. para Él, Aleluya, bendito Rey. como por ejemplo, por medio de Él, porque Dios quiso hacer las cosas para agradar a su Hijo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Seguimos. Gloria a Dios. Y Él es antes de todas las cosas. ¿Eh? Concluimos que el Señor es eterno. Amén. Amén, aleluya. Y todas las cosas en Él subsisten. Sí, amén. ¿Por qué cree que dice la Biblia que en Él todas las cosas subsisten? Porque nosotros debemos de aprender a darle gracias a Dios que tenemos vida. Amén. Debemos de aprender a darle gracias a Dios que Él todavía nos da el aliento de vida. Amén, aleluya. Porque el Señor Jesús está, el Señor Jesús está a la par del Padre intercediendo. Lo que decía mi esposa, al Padre no le faltan ganas de mandar un par de ángeles y que le prendan fuego a todo este asunto. Santo Dios. Porque los ángeles parecen buenos. Y no le dicen que no al Señor. El Señor les da la orden, vaya y préndanle fuego a estos. Ahí vienen a darle fuego al asunto. Pero el Señor Jesucristo está a la derecha, sentado el Padre e intercede. Démosle chance, que fíjate que ahí está un hermanito. Ahí está un hermanito que está buscando de Dios. Y si quieres arrancar toda la cizaña, te vas a pasar llevando el trigo. Ay, hermanito. Por eso es que todas las cosas subsisten en Cristo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el que está intercediendo delante del Padre. Gloria a Dios. No, porque el Padre, como decimos, el Padre. No los perdona uno. Cuando el Señor Jesucristo resucita y va al Padre, el Señor Jesús se presenta delante del Padre como el sacrificio. El sacrificio. Entonces es ahí donde el Padre aplaca la ira que tenía sobre todo pecador. Si no, Amén. usted encuentra en el Antiguo Testamento, Dios está airado todo el tiempo contra el pecador. Amén, amén. Y ya tiene la espada afilada para darle. Aleluya, santo Dios. Usted encuentra Amén. eso. Misericordia, Padre. Pero cuando el Señor Jesús murió, se presenta delante del Padre, ya cumplí, aquí estoy. Entonces es ahí donde el Padre, siéntate a mi derecha. Y es ahí donde Él intercede por nosotros. Amén, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto le dan Bendito gloria a el Dios? Señor. Amén. Bendito.
El Señor Jesús es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Jesús. Te Te adoramos. adoramos, Cristo de la gloria. Por cuanto, miren, dice en él, dice el 17, antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Quedamos? Subsisten. Amén. 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Es la cabeza del cuerpo. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. Amén. Amén. Porque nosotros predicamos al Hijo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Aleluya. Entonces la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Aleluya. Amén. Pero hoy la cabeza no, es el cabezón que está ahí. Y a Cristo lo han hecho a un lado. Y el Señor tocando a la puerta. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No, allá afuera lo tienen al Señor. Santo. Allá afuera lo tienen. Y el Señor tocando la puerta ahí para querer entrar. Y los líderes allá afuera lo tienen al Señor. Y entonces, Y darse cuenta que un día vendrá el príncipe de los pastores. Aleluya, Ay, gloria a ahí va a Dios. ser lo bueno. Cuando el Señor Jesús venga, el príncipe de los pastores vendrá y ahí va a empezar a pedir cuentas. Santo Dios, ayúdanos, Cristo. ¿Qué se ha hecho por la obra? ¿Qué es lo que se le ha predicado a las personas? ¿Qué es lo que se le ha dicho a la gente? ¿Acaso está llevando a la gente por el camino correcto? Y Cristo es la cabeza de Dios todo. nos ayude. Aleluya. Él es el que dirige todo. Nosotros nada más somos administradores. Gloria a Amén. Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Seguimos. Mire, dice, Gracias, Jesús. sigo en el 18, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, primogénito de entre los muertos, el único que ha resucitado. Gloria a Dios. El único que ha resucitado, el Señor Jesús, con su cuerpo humano. El día que el Señor venga en las nubes y nos lleve al cielo, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya, Amén. gloria a Le dan Dios. aleluya, que se caiga el Gloria a lleve al Dios. cielo. Entonces dice Juan, este mismo Juan, le veremos Cara a cara. Tal y como Él es. tal y como él es. ¿Por qué le veremos? Porque seremos semejantes A Él. Entonces, no cuerpo glorificado. El Señor Jesús tiene su cuerpo glorificado. Aleluya. Se acerca al Señor Jesús, se queda en las nubes. Ahí el creyente vivo transformado. Y el Gloria creyente a Dios. muerto levantado, transformado. Aleluya. Entonces, le veremos al Señor Jesús. Y estando allá en el cielo, el Señor Jesús mostrará su cuerpo humano Gloria a que Él Jesús, tiene, aleluya. humano. El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo. Y el Hijo mostrará las marcas, mostrará todo lo que sufrió, porque dice la Biblia que es el Cordero inmolado. Amén, Amén. amén. Aleluya. Y conserva Él sus señas para que nosotros el día que estemos en el cielo sepamos por quién es que estamos allá. Gloria a por qué es Dios. que Gloria a Dios. Aleluya. Para que en todo tenga la preeminencia. En todo. En todo. Gloria a Jesús. Fuera, Señor. La preeminencia. Amén, amén. Por cuanto, el 19, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Gloria a Dios. Ajá. Lleno. Aleluya, bendito Completo. tu nombre, Señor. Todo completo, plenitud, lleno, completo. Y el texto dice, por cuanto agradó a quién, A Dios. al Padre, que en él habitase en Cristo toda plenitud, lleno, completo. Es como cuando usted llena un envase y lo completa. Gloria a La Dios. plenitud de Dios en la humanidad de Cristo. La plenitud Aleluya. de Dios en el cuerpo humano del Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Estamos en Colosenses, ¿verdad? Amén. Dice el 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas.
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ya ven? ¿Se da cuenta de lo que era el Padre? Mediante la sangre de Cristo se aplaca la ira del Padre. Y a vosotros también, ahí la guerra con nosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aleluya. ¿En dónde? En su cuerpo de carne. ¿te das cuenta? Por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Si es que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. En el capítulo 2, en el verso 8, ¿De dice, Colosenses? sí, 2:8. Plenitud. sí. Mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías, ahí mismo está, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él, el 9, habita corporalmente toda la plenitud, lleno, estamos, lleno de la Deidad. deidad, del griego theos, la divinidad suprema, Gloria a Dios. magistrados, Señor y Dios, Dios de todo, Jehová de los ejércitos, enviado, dado, nombre de Dios, con respecto a Cristo, el Logos, quien es declarado Dios eterno. ¿Cuánto le da gloria? Entonces dice, mire, dice, ve, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, Aleluya. que vino y nos redimió de Amén. aquella acta que nos era contraria a nosotros. Gloria a Pero Dios. estos niegan la humanidad de Cristo. ¿A dónde van a ir a parar? Al infierno. Y esa es una de las artimañas del enemigo, negar la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, Dios humano en medio nuestro. Gloria a Y Dios. aquí aleluya. la palabra nos está diciendo, en él habita la plenitud, Amén. lleno, completo de la deidad. Deidad. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor.